Buenas a todos estudiantes, estamos en Saca tu carrera en un nuevo vídeo de programación en Java y hoy vamos a ver tres cosas. La primera, la estructura de control while y do while. La segunda, cómo saber la paridad e imparidad de un número. Y la tercera, cómo utilizar el modo de debug de Java. Dicho esto, pues vamos a comenzar con el código. Todo este código lo tenéis ya explicado en vídeos anteriores que los podréis ver si queréis en mi canal. También el código está subido en GitHub, tendréis el enlace en la descripción del vídeo y también tenéis toda la documentación de Java también en la descripción del vídeo. Así que sin más dilación vamos a empezar a explicar el método while y do while y para ello utilizo, ya sabéis, a mí me gustan métodos explicativos. En este caso voy a utilizar el método público, estático y que no nos va a devolver nada, reduce ruedas coche, que lo que va a hacer es reducir el número de ruedas del coche que tenga un mayor número de ruedas al número de ruedas del coche que tenga un menor número de ruedas. En este caso los coches de entrada que recibimos serían el coche A y el coche B y lo que voy a hacer es ejecutar unas determinadas líneas de código que van a ser todas estas, todas las que están dentro del bucle while, siempre y cuando se cumpla una condición que va a estar dentro de los paréntesis de mi bucle while. Es decir, que el número de ruedas de ambos coches sea diferente. Para saber si son iguales o no, o sea, para saber si son diferentes, utilizo este comparador que, como veis, es una exclamación y un igual que es distinto. Es decir, mientras que el número de ruedas de ambos coches sea distinto, yo ejecuto las líneas de código. Una vez esto, entraríamos, digamos, a comparar, un comparativo muy parcial del vídeo anterior, si el número de ruedas de mi coche es mayor o menor, ¿vale? En este caso, si el número de ruedas del coche A es mayor que el del B, ejecutaría estas líneas de código. En caso contrario, ejecutaré estas. Y ya entraría a la comparativa de la paridad o imparidad de mis números, es decir, saber si son divisibles o no entre dos. Para ello utilizo un operador que es el porcentaje, es el operador resto, junto con la multiplicación, división, suma y resta, es el último comparativo, el último operador de un único signo que tiene Java y bueno, que tiene la gran mayoría de los lenguajes de programación. Y bueno, decir que este operador lo que nos va a hacer es devolver el resto de una división por un determinado número, que en este caso va a ser el 2. Lógicamente, si mi número es par, el resto debería ser 0. Si es impar, el resto debería ser 1. Entonces, básicamente, esta operación lo que hace es comparar la paridad o imparidad de ambos números. Si son iguales, lo que hago es reducir el número de ruedas de mi coche, ¿vale? Con este menos, por 2. ¿Por qué? Porque al tener la misma paridad o imparidad, me da igual, yo voy reduciendo entre 2 y sé que voy a llegar al mismo número en algún momento. Si son distintos, reduciría entre 1 y por lo tanto, pues bueno, para igualar la paridad o imparidad de ambos números, ¿vale? Se va a hacer igual con el caso en el que el coche B sea mayor. Y bueno, para verlo, ya sí que ahí vais a ver el método de debug. El método de debug es muy útil, de hecho, lo que se hacen es establecer puntos de ruptura, como este de aquí, simplemente clicando dos veces sobre la línea de código que vosotros queréis, establecéis un punto de ruptura, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí tenía un punto de ruptura, pues lo quito. Y lo que vamos a hacer, por lo tanto, es llamar al método reduce ruedas de coche, en este caso con la furgoneta, que tiene 3 ruedas, y mi tráiler, que tiene 8, ¿vale? Y yo lo que quiero es que ambos coches tengan el mismo número de ruedas. Con lo que establecemos un punto de ruptura, y en lugar de darle al run, al botón de siempre que hemos hecho, le damos al debug, a debuguear coche. Decimos que OK. Y, como veis, el código se ejecuta hasta que para en mi punto de ruptura. El método debug tiene varias utilidades. Por un lado, a la derecha nos muestra las variables que tenemos ahora mismo activas en nuestro programa. Tendremos los 4 coches que he creado aquí arriba, ¿vale? Con el método, con el constructor de coches. Los argumentos de entrada del programa, que en este caso sería un string de ningún valor. Y luego la variable nr y la variable matrícula nueva que las he creado aquí, ¿vale? Aquí la matrícula y aquí nr, ¿vale? También además me dice dónde están mis puntos de ruptura, pudiendo activarlos o desactivarlos, etc. Y después tendríamos aquí a la izquierda 4 botones que me permiten controlar el modo debug.
Este botón de resumen me permitiría saltarme directamente el punto hasta el siguiente punto de ruptura, es decir, sería como un run hasta el siguiente punto de ruptura, ¿vale? Esto sería para salir del modo debug, el terminate. Step into lo que hace es entrar dentro de cada método. En este caso, como nosotros queremos ver qué es lo que está sucediendo dentro de mi método, le doy a step into y como veis se me va a la primera línea de código de mi método, a este while. Y step over, que lo que va a hacer es saltar las líneas de código aunque impliquen un método. Es decir, se salta todas las líneas de código de ese método. Si yo hiciese un step over sobre comparar ruedas de coche, se me saltaría todas estas líneas de código de aquí, del método comparar ruedas. ¿Vale? Yo lo que os recomiendo es que si queréis ver qué es lo que está pasando dentro de un método, utilicéis step into. Pero si, por ejemplo, estáis ante métodos que sabéis que funcionan bien, como es el caso de nuestro comparar ruedas de coche, pues le dais a step over y os lo saltáis. En este caso, ya dentro de mi while puedo utilizar step over porque obviamente, pues las secuencias while, if y eso no son métodos, no tienen comparadores, no tienen líneas de código internas y con lo cual me dan igual, me van a funcionar igualmente step into que step over, ¿vale? Entonces, bueno, tendríamos aquí ya mi while, ¿vale? Y básicamente lo que vamos a hacer es, se va a ejecutar hasta que el número de ruedas de mi coche sea distinto. Como estamos comparando, recordamos, furgoneta y tráiler, ahora mismo tendríamos que la furgoneta tiene menos ruedas que el tráiler, estaría la furgoneta como coche A, tendría 3 ruedas, y el tráiler como coche B, tendría 8. Entonces entramos, ¿vale? Y ya se va al comparador a ver si la furgoneta tiene más ruedas que el tráiler. Como no, pues nos vamos a ir al else, ¿vale? Fijaros, he saltado todo esto gracias a mi estructura de control if else y se va al else. Y ahora lo que me va a hacer es saber si los dos coches tienen número par o impar, ¿vale? Los dos. En este caso, como no, porque el número de ruedas de la furgoneta son 3 y el del tráiler son 8, con lo cual uno es par y otro es impar, se va a ir al else y va a restar de uno en uno. Es decir, ahora mi número de ruedas del tráiler es de 7, ¿vale? De hecho, no sé si se puede ver, coche A, sí, mira, se puede ver, ¿ves? El coche B ahora tiene 7 ruedas, sería el tráiler y tiene 7 ruedas, ¿vale? Ya se ha reducido. Ahora volvemos, como es un while, se hace hasta que el número de ruedas sea idéntico, hasta que no se cumpla esta secuencia, este boolean que he definido aquí, con lo cual, pues bueno, vuelve a hacer lo mismo, nos iremos al else porque sigue siendo 7 mayor que 3 y ahora sí que se resta de 2 en 2, porque al ser los dos impares, no me salto, no puede ocurrir que si resto de 2 en 2 siendo 8 y 3, pues me vaya a 2 y por lo tanto esté de nuevo en valores distintos para ambos coches y por lo tanto pues restaría de 2 en 2. Ahora 5 y hacemos lo mismo hasta que son 3, ¿vale? Cuando ahora ya son iguales, el bucle while, como podéis ver, va a finalizar y vamos a ir al final del programa en este caso y tendríamos que mi furgoneta y mi tráiler tienen el mismo valor el mismo valor, ¿vale? Pero, ¿qué ocurriría si yo utilizo un do while? ¿Vale? En este caso voy a hacer otra vez, voy a llamar al mismo método 2 veces para que lo veáis. Y bueno, voy a hacer la secuencia de código do while. El do while es muy parecido al while, de hecho, lo único que hay que hacer es cogernos esto de aquí, le vamos a cortar y en vez de poner un while poner un do simplemente y al final de la secuencia poner un while. ¿Vale? El método do while lo que hace es comportarse como un while, ejecutaría todas estas líneas de código hasta que deje de cumplirse esta secuencia, pero se va a ejecutar una vez siempre. Es decir, si yo mi while antes, la estructura que tenía antes, si mi coche A y mi coche B tenían el mismo número de ruedas, se ejecutaba siempre, ¿vale? O sea, la primera vez no se iba a ejecutar. En este caso, si los dos coches tienen el mismo número de ruedas, sí que se va a ejecutar, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver con un punto de ruptura, ¿vale? Y de paso me permite así
ver el step over. A ver, vamos a continuar. Y bueno, en este caso voy a hacer un step over para no entrar dentro de mi, de mi método. De hecho, voy a quitar el punto de ruptura para que no se me ejecute. Y le doy a step over, ¿vale? Y como veis, me ha saltado todas las líneas de código, pero las ha ejecutado internamente. Ahora mismo tendré tanto la furgoneta como el tráiler con el mismo número de ruedas, con 3, ¿vale? Pero como estoy en un do while, si vuelvo al llamar al método, se va a ejecutar una vez al menos, porque en la primera iteración no comprueba si el número de ruedas de mi coche son o no diferentes. Con lo cual ahora sí que voy a utilizar un step into para entrar dentro del código, digamos, del método reduce ruedas. Y como veis sí que me ha entrado en el do while, ¿vale? Sí que me ha entrado. Y claro, ahora se va a ir al else porque si os fijáis, primero comprueba si el método, si el número de ruedas de A es mayor que el de B. Como no, se va al else, realmente son iguales. Y por lo tanto lo que va a hacer es reducir el número de ruedas de B, ¿vale? Como ahora justamente sí que tenemos el mismo número de ruedas, ¿vale? O sea, sí que tenemos distinto número de ruedas, se va a volver a ejecutar y realmente me va a reducir el de los dos coches a menos 1. O sea, a 1, perdón, ¿vale? A 1 me reduce. Con lo cual, como podéis ver, esa es la diferencia del método do while con respecto al while. El do while sí que se ejecuta al menos una vez, aunque el mismo número de aunque el número de ruedas o digamos la condición en el punto inicial no se cumpla, pero con el while no, ¿vale? Eso no sucede. Si os fijáis, vamos a volver al punto inicial, donde tendríamos un while, y vais a ver cómo, pues ejecutando mis dos métodos, ¿vale? Esto es porque no he guardado, ¿vale? Vais a ver cómo ejecutando los dos métodos, pues esperad, estoy aquí, hacemos un step over y nos vamos aquí, vais a ver cómo las dos furgonetas tendrían tres coches y si ahora, o sea, tres ruedas, y si ahora nos metemos dentro del método vais a ver cómo no se ejecuta, ¿vale? De hecho, bueno, he hecho un step into, no se ejecuta, ¿vale? El while, porque la condición no se cumple. Ambos números de ruedas son iguales y por lo tanto no reduciríamos el valor, sino que se quedarían en 3. ¿Vale? Así que espero que haya quedado claro la estructura de control do while, while, el modo debug y también cómo extraer la paridad o imparidad de unos valores. Espero que os sirva para vuestros códigos y nada, cualquier duda que os surja me la comentáis, la escribís en los comentarios y yo os la resuelvo lo antes posible. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle like, suscribiros y no olvidéis, como siempre digo, realizar bien vuestros códigos, que es importante. Un saludo a todos y nos vemos en futuros vídeos. Adiós.